Os doy la bienvenida a todos. Concentration is essence of something. La concentración es la esencia de algo. When you are fully involved, you understand the basic principle. Y cuando estás totalmente inmerso es cuando entiendes este principio básico. And you don't understand the basic nature of people when you talk to them too much, no? No se entiende la naturaleza básica de una persona por hablar mucho con ella. Because people only want to talk about the good part of their life, not the bad part. Porque normalmente las personas solo quieren hablar sobre la parte buena de su vida, no sobre la parte mala. Or difficult part. O sobre la parte difícil. So, but if you have concentration, in one glance you can know what is the Pero si basic vuestra nature. concentración está desarrollada, en una sola mirada podéis saber cuál es la naturaleza básica de esa persona. You need not No necesitáis talk to a person hablar con esa persona or check with the people what type of person is this. o comprobarlo con las personas que le conocen para saber qué tipo de persona es. You relate and immediately you get a feeling, and that feeling is Te relacionas y sientes algo, percibes algo, y eso que percibes the essence of that person. es la esencia de esa persona. Just like if someone is ill, doctor do the Como cuando alguien está enfermo, blood test, el médico le hace una analítica and then they know the total state of the health. y con eso puede saber cuál es el estado total de su salud. So this essence you get to know by developing concentration. Esta esencia la descubrís desarrollando la concentración. If concentration is developed, Si la concentración está desarrollada, no one can fool you. Only person who can fool you is you yourself. nadie os puede engañar. La única persona que os puede engañar sois vosotros mismos. And we fool ourselves when we are greedy. Y nos engañamos a nosotros mismos cuando somos avariciosos. Or expecting too much. Cuando esperamos demasiado, cuando tenemos demasiadas expectativas. So once concentration is developed, Una vez que la concentración está desarrollada, then you don't run after things. entonces no vas detrás de las cosas, no las persigues. Like if you want to write exam, Si queréis presentaros a un examen and if you have enough intelligence to pass the exam, then why to worry, why to be in Sí. tension all the time? si tenéis suficiente inteligencia como para aprobar ese examen, pues ¿para qué preocuparos? ¿O estar en tensión todo el tiempo? You keep working, you will Seguid trabajando, know the enough information or understanding of concept, you will pass the exam. tendréis suficiente información y comprensión de esos conceptos y aprobaréis el examen. But if you don't have enough understanding, no, you will struggle to pass or you will fail. Pero si no tenéis suficiente inteligencia, suficiente entendimiento, pues os resultará muy difícil y fracasaréis. So success depends on your El éxito level of concentration. depende de vuestro nivel de concentración. And how to develop this? ¿Y cómo desarrollar esto? Do mantra. Recitando el mantra. When you are doing mantra, do it wholeheartedly. Cuando estéis recitando el mantra debéis hacerlo al 100%. At that time, only thing what exists is mantra and you, nothing else. Que en ese momento lo único que debe existir es el mantra y vosotros sin nada más. And once you start doing this practice, Y una vez que empiezas a hacer esta práctica, then you will understand entiendes how much your mind is entangled with so many things. cómo de enredada está tu mente con muchas cosas And how to free your mind from all this. y cómo liberar tu mente de todas esas cosas. So mantra is easy. El mantra es fácil. Meditation is
la meditación it is more difficult than mantra, es más difícil que el mantra, because then meditation is the inner battle. porque la meditación es una batalla interna. You sit in meditation Te sientas en meditación and immediately you start e inmediatamente becoming aware of all disagreement or conflict you have. te haces conscientes de todos los desacuerdos o conflictos que tienes. Now one part of your mind will defend one argument, other part will oppose that. Y ahora una parte de la mente defiende un argumento, la otra parte de la mente se opone. So, but when you are meditating, you are working deeply with your disagreement or conflict. Pero cuando estás meditando, estás trabajando en profundidad con todos los desacuerdos y conflictos que tienes en tu vida. Because in normal life, we look at the things from our perspective. What will be beneficial to me? Porque en la vida normal vemos las cosas solo desde nuestra perspectiva, desde lo que es beneficioso para mí. But when we meditate, then we see it Pero cuando meditamos, from totality. observamos esa misma situación o asunto desde todos los ángulos posibles. And then we have a more objective view of Hasta tener una visión total y tener entonces una percepción más objetiva what happened. de lo ocurrido. And then when we understand the situation completely, then it doesn't trouble you anymore. Y cuando ya hemos comprendido, entendido esa situación en su totalidad, ya no nos molesta más. So meditation is an inner battle. La meditación es una batalla interna Because you have one superficial understanding of something, porque tenéis una comprensión, un entendimiento superficial sobre algo and then you have a total understanding. y con la meditación acabáis teniendo una comprensión total. So, like suppose if you have a Por ejemplo, disagreement with si tenéis un desacuerdo your employer con vuestro jefe or the co-worker. o con un compañero de trabajo, So first thought is el primer pensamiento they are taking advantage of me, es que se están aprovechando de mí, correct? Or I am working less, I am working more, they are working less. yo estoy trabajando más y ellos están trabajando menos. So first is this position, I am right, they are wrong. Al principio es esta posición de yo tengo razón, ellos están equivocados. And then we start seeing it from others' perspective. Pero con la meditación empezamos entonces también a verlo desde la perspectiva de la otra persona. And then neutral perspective. Y luego desde una perspectiva neutral. And then we will understand the things in totality. Y entonces acabamos entendiéndolo en su totalidad. Now there is no need to be angry. Y entonces ya no es necesario estar enfadados. Now the next step is how to deal with it, how to solve this problem. El siguiente paso es cómo solucionar esta situación. Because there is nothing like everyone is wrong completely. There are something is wrong, something is right. Nunca es que la otra persona esté totalmente equivocada. Siempre hay algo de verdad y hay algo de error. And people want to defend their position. Y cada persona quiere defender su posición. Like Churchill was Prime Minister of England. Churchill era el primer ministro de Inglaterra. And so then there was a big strike in factories. Y hubo una gran huelga en las fábricas. So he was the Prime Minister, so he has to deal with Él era el primer ministro, así que se tenía que enfrentar a esto. in 45, 90. Esto ocurrió en 1945. He has to deal with
So he met the labor leader, Pues union leader, se reunió con el líder de, dijésemos, de comisiones obreras, and he came to his house, which was Fue the a- Prime Minister's office. a su casa, que es la oficina del primer ministro, And he listened to the union leader, y él escuchó al líder de los sindicatos and he said, yes, what you are saying is right. y le dijo, sí, lo que dices es cierto, tienes razón, And I agree with what you are saying. estoy de acuerdo con lo que dices. And after 2-3 hours, there was a meeting with the other A las- management. 2 o 3 horas se reunía con el líder de los empresarios de las fábricas, de los dueños de las fábricas. And then he listened to them, he said, yes, you are right. Y escuchó al representante de los empresarios y le dijo, sí, sí, tienes razón, estoy de acuerdo contigo. And he went, Se fue so his wife was there. y la mujer de Churchill estaba ahí He said, you said this party, you are right, and to the labor union leader, you are right. y le dijo, le has dicho al líder de los sindicatos que estás de acuerdo con él y que tienes razón, y ahora le has dicho al And líder management also, de you los are right. empresarios que ellos tienen razón. And Churchill said, you are also right. Y Churchill dijo, tú también tienes razón. So because if people say, no, I am not agree with you, then he will say, you are not understanding me, if you are not Porque- taking my side. Si dices, no estás en lo cierto, pues dirán, no me entiendes, no estás de mi lado, no me apoyas. So if you develop meditation, you can see the conflict and you can see what's not working. Si practicáis meditación podréis ver cuál es el conflicto, dónde está el problema, qué es lo que no está funcionando And then try to find the solution. y luego tratar de encontrar la solución. And what is negotiation? ¿Y qué es la negociación? You have to give up your position. You have to be more flexible. Que tenéis que dejar de lado vuestra postura personal, tenéis que ser más flexibles. So meditation develops that type of possibility. La meditación desarrolla ese tipo de posibilidad. So and then you need not Y talk to entonces people, no necesitáis hablar con las personas, convince people. convencerles, ¿no? By your own observation, you can understand all perspective, total perspective. Con vuestra propia observación podéis entender todas las perspectivas And then you have to find the solution, what works. y luego tienes que encontrar una solución que funcione. And sometimes people disagree with you, you have to also accept it. Y a veces las personas no están de acuerdo contigo y también lo tienes que aceptar. But disagreement doesn't mean people are your enemy. Pero que las personas no estén de acuerdo contigo no quiere decir que sean tus enemigas, que estén en contra tuya. So there was in India there was a film actor in Hollywood. En India había Bollywood. un actor de Bollywood And he has a big argument with a director of the film. que tuvo una gran discusión con el director de la película. And this director then said he will never work with this person again. Y el director dijo que nunca más iba a volver a trabajar con este actor. And then after 1 year he again started a film with him. Y después de un año, de nuevo, empezó otra película con este mismo actor. And the press reminded him, you told him. Y los medios de comunicación le recordaron que había dicho que nunca más iba a trabajar con este actor. You will never work. Hmm. He said actor and director, they are just like husband wife. They always fight and then they have Y el to work director together. dijo que los directores y los actores son como los matrimonios. Siempre se pelean, pero siguen estando juntos. He said, if I become angry with my wife and I say I will not speak to you, but doesn't mean that it is true. Si me enfado con mi mujer y le digo, ya no te voy a hablar más,
No quiere decir que sea verdad. So when anger will go, then normal things will become. Cuando se pasa el enfado, pues las cosas vuelven a la normalidad. Ability to put past in past. La habilidad de dejar el pasado atrás. If someone hurt you or you hurt someone, forgive yourself, forgive others. Si alguien te ha hecho daño, tú le has hecho daño a alguien, tienes que perdonarte a ti mismo y perdonar a los demás. So, and this possibility will happen if you have more energy in heart center. Y esto será posible si tenéis más energía en el centro del corazón. One is arrogance. Una ego. cosa es la arrogancia, el ego, I said so, I will stick to this, even if it hurts me, trouble me. que como he dicho esto, me voy a mantener en mi posición, aunque me haga daño a mí. So sometimes people want to be right than to be happy. A veces las personas prefieren tener razón que ser felices. Okay. So, but I'm not saying that you take your turn all the time. No. No digo que estéis continuamente cambiando de opinión y cambiando vuestra posición. No. But No. you can review your position and then you can decide again. Pero sí que podéis revisar vuestra decisión o vuestra posición y decidir de nuevo si es necesario. So flexible mind. Una mente flexible. Flexible mind is open to learning. Una mente flexible está abierta a aprender. Like in India there is a saying, En India hay un refrán que dice, if old people sometimes they are so rigid with their position. por ejemplo, que las personas mayores, los viejos a veces son muy rígidos, muy inflexibles con su posición. So there is a one saying, Y hay un refrán, Satyagraha, he has become 60. Now 60 means very rigid in thinking. hay una expresión que es, ya tiene 60. Quiere decir que si ya tienes más de 60 años, quiere decir ya se ha vuelto muy rígido. So now he will not change his position. Que ya no va a cambiar su postura. Correct. So when your mind becomes very rigid, this is one Cuando vuestra form mente of, se vuelve muy rígida, muy inflexible, that is one sign of a old age. una mente inflexible es una señal, un indicativo de vejez. Means you don't want to learn anything, you don't want to listen to anyone. Quiere decir que ya no quieres aprender nada, no quieres escuchar a nadie. So inflexible mind is the old mind. Una mente inflexible es una mente vieja. So now how to work with the people who are elderly people? ¿Y cómo trabajar con personas mayores? Don't teach them what is right, wrong. They have seen whole life. Nunca debes tratar de enseñarles o decirles lo que está bien y lo que está mal, porque ellos ya han visto toda la vida. You can, if you disagree, you can say what you feel, and if they agree, fine. They don't agree, also fine. Si no estás de acuerdo, pues puedes expresar tu opinión, pero si ellos están de acuerdo o no, está bien de todas formas. But if you keep reminding these people, you are wrong, you are wrong, you are wrong. Pero si les seguís recordando, estás equivocado, estás equivocado, estás equivocado, No, this will not help anyone. eso no va a ayudar a nadie. So elderly people, one of their qualities, their mind is very rigid. Las personas mayores, una de sus cualidades es que su mente es muy rígida, Because a weak mind, a tired mind cannot. porque una mente Change. débil, una mente cansada no es capaz de cambiar. So then you have to have a different. Y entonces tenéis, If you have an understanding of a old person's thinking, then you can relate to them very easily. si entendéis cómo funciona la mente de una persona mayor, entonces os podréis relacionar con ellos fácilmente. Thank you very much. Gracias.